Hola a todos, yo soy Carolina Muñoz y en el video de hoy te quiero hablar de dos temas importantes que la Virgen tocó aquí en Peña Blanca. A principios de 1984, la Virgen comienza a hablarnos de temas internacionales y comienza por hacer una denuncia. Ella explica en los primeros días de enero que Estados Unidos pondrá en órbita dos satélites muy poderosos, llamándonos la atención en aquella época de que en el espacio ocurrían situaciones que nosotros acá en la Tierra no teníamos ni idea. El tema de los satélites es un tema muy poco conocido para la opinión pública. Sabemos que existe y que se ocupan en las telecomunicaciones y también se ocupan para funciones meteorológicas. Con los satélites se puede prever algunos huracanes y otras situaciones que pueden afectarnos aquí en la Tierra. Pero poco sabemos de las funciones militares que ocupan estos satélites y que a contar de 1984 comenzarán a ser cada vez más importantes. Tal como la Virgen lo dijo, en las primeras semanas del mes de abril, Estados Unidos pone en órbita dos satélites muy importantes. En realidad coloca en órbita uno y arregla otro, que tienen funciones que hoy en día vemos que son bastante importantes en lo que ocurre aquí abajo en la Tierra. En las primeras semanas del cuarto mes, abril, Estados Unidos puso en órbita dos satélites. El primero de ellos se llama LDEF, Long Duration Exposure Facility, y fue lanzado al espacio por el transbordador Challenger el 6 de abril de 1984. Este dispositivo, con un peso de 11 toneladas, contenía 57 experimentos distribuidos en 86 bandejas. Los experimentos estaban siendo monitoreados por 200 investigadores de 33 compañías privadas, 21 universidades, 7 centros de la NASA y 9 laboratorios del Departamento de Defensa y 8 países extranjeros. Originalmente se tenía previsto recuperar los experimentos del LDEF en febrero de 1985. Sin embargo, debido al trágico desastre del transbordador Challenger, el que también va a ser mencionado posteriormente por la Virgen, la misión de recuperación fue cancelada y el satélite tuvo que permanecer en órbita hasta el 12 de enero de 1990, cuando finalmente pudo ser recuperado por el transbordador Columbia. Durante la misión espacial también se llevó a cabo la reparación del satélite Solar Max, conocido como SMM, Solar Maximum Mission. El SMM era un observatorio espacial de la NASA dedicado al estudio del Sol. Fue lanzado el 14 de febrero de 1980, mediante un cohete Delta y había estado operativo durante 9 años, recopilando datos sobre el Sol y su comportamiento. Sin embargo, el SMM experimentó problemas técnicos y finalmente reentró en la atmósfera terrestre el 2 de diciembre de 1989. La entrada no fue controlada debido a un fallo en uno de sus giroscopios, lo que provocó la pérdida del control del satélite. Como resultado, los restos del SMM se dispersaron en el Océano Índico y en el Océano Atlántico. La NASA utilizó un segundo satélite llamado Anik D2 el 14 de abril de 1984. Anik D2 estaba equipado con transpondedores en las bandas C y Q, lo que permitía ofrecer diversos servicios de telecomunicaciones, como televisión, telefonía y datos en toda América del Norte. Este satélite desempeñó un papel importante en el desarrollo temprano de las comunicaciones satelitales en Canadá y contribuyó al avance de futuras innovaciones en este campo. La Virgen también nos va a hablar de un gran crimen que se comete en Estados Unidos y España. Esto tengo que reconocer que me costó muchísimo tiempo descubrir de qué podría tratarse, porque un crimen siempre se lleva a cabo en un lugar,
pero no en dos países en forma simultánea. Y después de mucho buscar, encontré que el crimen que la Virgen señala se concreta el 2 de junio de 1984, con la ratificación de un tratado de paz y amistad entre España y Estados Unidos. Estos dos países estaban distanciados después de que Estados Unidos echara las últimas colonias españolas de las islas del Caribe y tomara posesión, por así decirlo, de toda América. Pero a pesar de ello, España siempre seguía teniendo una gran injerencia entre los países latinoamericanos, porque todavía tenía personas que vivían ahí, habían negocios, y la opinión de España seguía siendo importante para estos países. Sin embargo, tanto Ronald Reagan como Felipe González, presidente de España, ambos estaban muy vinculados a la ONU por diferentes razones. Y la ONU estaba gobernada por el abogado peruano Javier Pérez de Cuéllar. El crimen en cuestión ocurre cuando entre los tres acuerdan que la ONU debe tener mayor injerencia en América Latina, lo cual se tradujo en prácticas de esterilización forzada para las poblaciones de Latinoamérica. Según cifras conservadoras, fueron 350.000 las mujeres que forzadamente se les aplicó esta práctica. Ellas iban a sus consultas médicas y se las esterilizaba para que no tuvieran más hijos y de esta manera no se prolongara la pobreza. Uno de los países que más sufrió con esta medida fue precisamente el Perú, en donde 270.000 mujeres fueron sometidas a estas prácticas. Por lo violento del procedimiento, obviamente organismos internacionales comenzaron a criticarlo duramente hasta que finalmente se terminó. Pero en este ejercicio se descubre que la razón por la cual la gente pobre tiene muchos hijos no se debe a sus cuerpos, sino a su cultura y valores. Por lo tanto, se tiene que tomar una medida mucho mayor para que dejen de reproducirse y por tanto de reproducir la pobreza. Y eso está en cambiar su cultura. Juan Pablo II, en su única visita a nuestro país, consciente sobre las represalias de esta política, visitó la sede de la CEPAL, que en aquel momento la ONU se llamaba así. Y el viernes 3 de abril de 1987 les dirigió un discurso que duró tan solo media hora y que no fue televisado. En ese discurso Juan Pablo II les denuncia en su cara que estas políticas son incorrectas. Tristemente, este discurso no fue transmitido en la televisión, pero puede leerse completamente en la página del Vaticano, lo cual se los recomiendo. Después de los desastres de esta política, debido a que muchos organismos internacionales comenzaron a reclamar, se creó Plan Parenthood, una manera más sutil de llegar al mismo objetivo, que la gente deje de reproducirse. Bueno, espero que te haya gustado esta historia triste que ocurrió aquí en nuestro país y que fue denunciado por la Virgen María. Muchas gracias.